Voy a revisarlo y se los compongo sin problema. Bueno, Gracias. entonces vamos a continuar, jóvenes. Entonces nos quedamos viendo lo que era la ozonólisis. Entonces, pues en la ozonólisis lo que tenemos que ver es precisamente el rompimiento. ¿Se dan cuenta que eso les quedó a ustedes como tarea, va, jóvenes? Vamos a ver entonces ya la resolución para que ustedes tengan la idea de eso. Entonces en la tarea tenemos esto. Tenemos tres dobles enlaces. Tenemos tres dobles enlaces. ¿Se dan cuenta? Entonces el ozono va a ir a romper esos tres dobles enlaces. Entonces, ¿qué va a pasar? Se dan cuenta que yo les había dicho que lo que ustedes tienen que hacer para hacerlo fácilmente es romper el doble enlace e ir formando los carbonilos. Entonces, en este caso, se dan cuenta que se va a formar un carbonilo acá, se va a formar un carbonilo acá arriba. En este caso, como el carbonilo no tiene sustituyentes, tanto este como este, me va a dar aldehído. Me va a dar un aldehído de este lado y un aldehído de este otro lado. Bueno, ahora miremos este de acá. Acá, en este caso, se dan cuenta de que como el aldehído, el carbonilo tiene dos sustituyentes, me va a dar una acetona. Y acá, como no tiene sustituyentes, me va a dar un aldehído, el de arriba. Luego acá, igual, formo el carbonilo acá, formo el carbonilo acá, y lo que se va a destruir va a ser el doble enlace. Entonces acá voy a formar se me borró eso, aquí está. Entonces se me va a formar, se dan cuenta, acá se me va a formar un aldehído, déjenme ver, que sería este. En este lado se me va a formar otro aldehído que sería la otra molécula. Acá abajo se me va a formar un aldehído que sería este. Y la molécula del centro pues me va a formar un aldehído de una punta, de otra punta, y en el centro va a tener el carbonil. Entonces, ahora pues también ustedes van a poderle dar nombre. El Yupac sería etanal tiene 2, propanal tiene 3, y en este caso pues combinan el oxo con el al. Acá sería 1, 2, 3, 4. Entonces sería butano 1,4 dial porque lo tiene en la punta, y de ahí en el carbono 2 tiene un oxo. Entonces eso es lo que se les va a preguntar en el examen segundo parcial. No sé si hay alguna duda, chicos. ¿Alguna duda? Eso es lo que tenían que hacer en la tarea que les puse. Bueno, vamos a ver la última reacción de lo que son la preparación de cetona. Entonces, la reacción que ya vimos que es la acilación de Friedel y Kraft, podemos generar lo que son cetonas aromáticas. Y en este caso tengo lo que es el cloruro de acetilo más el benceno, el catalítico, y obtengo la acetofenona. Se dan cuenta que con esta reacción siempre voy a obtener lo que son cetonas aromáticas. Acá tengo otra forma de sintetizar la acetofenona. Pues miren, acá como un concepto bien importante es precisamente analizar. Acá tengo esta reacción y tengo esta reacción. ¿Cuál de las dos yo utilizaría a nivel industrial?
Entonces tengo que analizar los productos. En este caso estoy produciendo ácido clorhídrico. El ácido clorhídrico, ¿qué características tiene, Esmeralda? ¿Es un ácido fuerte? ¿Es un ácido corrosivo? ¿Es un ácido? ¿Qué es el ácido clorhídrico, Esmeralda? Es un ácido fuerte, incorrosivo. Ok, bueno. Ahora, a ver, Cintia, ¿el ácido acético es un ácido fuerte? ¿Es un ácido débil? ¿Es corrosivo? Es un ácido débil y no es corrosivo. Bueno, entonces, a ver, Dayan, ¿cuál de las dos utilizaría usted a nivel industrial entonces? ¿La primera o la segunda? La segunda. La segunda porque usted está obteniendo productos menos tóxicos. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que analizar ya cuando estén trabajando en nivel profesional. ¿Está claro eso, jóvenes? Siempre ustedes van a favorecer las reacciones que produzca o que generen productos menos peligrosos, venenosos o dañinos al medio ambiente. Eso es lo que tenemos que estar viendo como profesionales jóvenes. Eso es nuestro deber. Bueno, vamos a ver un resumen. Para preparar aldehídos, ¿qué reacciones vamos a hacer? Oxidación de alcoholes primarios, ozonólisis de alquenos con por lo menos un hidrógeno sustituyente, o sea que serían primarios, secundarios, serían monosustituidos, disustituidos y trisustituidos, que les daría un aldehído por lo menos. Para preparar cetonas, oxidación de alcoholes secundarios, ozonólisis de alquenos por lo menos un carbono doble, enlace sustituido. O sea que, para que les dé cetona, acuérdense ustedes que el alqueno debe tener dos sustituyentes por lo menos. Ahí sería, se dan cuenta, les da alqueno, pero les da cetona. Esta también les da cetona. Y la tetra sustituido, pues le da dos cetonas. Se dan cuenta que aquí da una cetona y aquí dan dos cetonas. No sé si está claro eso, chicos, o hay alguna duda. Y luego tenemos lo que es la acilación de Friedel-Crafts, que fue la última que vimos. Entonces con eso obtenemos, pero cetonas aromáticas, ojo con eso. ¿Qué aprendimos en la presentación? A ver, léame por favor, Dulce. Número 1. ¿Cómo calcular el estado de oxidación del carbono? A ver, Emily. Número 2. Tipos de oxidantes para transformar los alcoholes. A ver, Jairín. 3. ¿Qué productos podemos obtener a partir de la oxidación de aldehídos y cetonas? Ok, a ver, Jason. 4 mecanismos de reacción del ácido crómico. Jocelyn. 5. Oxidación de fenoles. Lilian. Ozonólisis de alquenos, mecanismos. A ver, Luis David. Análisis de productos obtenidos por ozonólisis para determinación del alqueno original. A ver, María Fernanda. Acidación de Friedel-Crafts para obtener cetonas aromáticas. Bueno, entonces
¿Y la tarea sí la pueden ver, jóvenes, o no? Sí, licenciado, eso sí. Bueno, déjenme ver, voy a ver si... ¿Y qué tal les ha ido en sus exámenes, jóvenes? No saben todavía, ¿va? Yo creo que hoy o mañana les voy a subir a ustedes sus notas, ¿oyeron, jóvenes? Para bien o para mal. Bueno, para bien siempre, porque si les fue mal tienen que estudiar, ¿va? Ya no terminé de calificar los mapas mentales. Algunos estaban bien, pero muchos estaban... Tienen razón, no se carga ninguno. Ustedes voy a revisar ahorita el original. Después de clase reviso el Geniali original. No sé qué pasó ustedes. Bueno, sigamos en él. ¿Alguna duda, alguna inquietud, chicos? Fíjense que han faltado varios, hay varios que están faltando bastante a las clases, ¿verdad? Entonces, después no se quejen de que por qué les va mal en la clase, ¿verdad? Y porque han repetido el curso no quiere decir que vayan a sacar una buena nota, pues jóvenes. Porque si perdieron el curso por algo fue, ¿verdad? O sea, no fue... Yo por eso felicito ahí a mi estimada María Elisa, que realmente ella como que me cambiaron a la persona, ¿va? ¿Será que es usted, María Elisa, no? Sí, soy la misma. ¿Será usted? ¿Y qué le pasó a usted que una vez ahorita sí ya está, pero Eso bien? significa que me fue bien. Pues significa que ganó, que el bien depende de a ver qué nota sacó. Pero entonces realmente pues yo creo que es cuestión de esforzarse, jóvenes, y no estarse quejando, pues, o sea, eso, actitud de María Elisa, pues ahora hasta habla, pues el semestre pasado usted daba opinión, María Elisa. No le dije hasta lo que contestaba, lo contestaba mal. Solo lo que contestaba, lo que le preguntaba, usted no me contestaba nada, pues entonces yo les digo de que eso a mí me satisface mucho, pues porque digo yo que sí es posible superarse, pero tengo que cambiar mis... ¿Usted ha cambiado sus actitudes de estudio o no, María Elisa? Sí, le dije ahora estudio muchísimo más que el Bueno, semestre pasado. bueno, yo pues la experiencia, también ya la carga de estar uno pagando la universidad y no ganar, creo que eso enoja a sus papás o no. Sí, le dije un montón. Y con razón o no. Sí. Porque muchos de ustedes no trabajan y están solo dedicándose a la U, entonces tienen que sacar buenas notas, jóvenes. O sea, por lo menos los que están trabajando tienen un poco más de sacrificio, pero al final de cuentas ustedes lo que quieren ser es profesionales de la química o de alimentos. Bueno, a ver, léame por favor, María Elisa. Conozcan los centros de reacción de los carbonilos. Ok. A ver, léame Marlon. Conozcan los tipos de reacciones que se dan en los centros de reacción de los carbonilos. Ok. A ver, Miguel Ángel. 3. Conozcan y entiendan los mecanismos de reacción de la adición nucleofílica a carbonilos en diferentes medios de reacción. Ok, a ver, Mildred. 4. Conozcan la reactividad de los carbonilos. A ver, Stuart. Conozcan y entiendan el mecanismo de adición de los alcoholes a carbonilos, formación de acetales y cetales. Ok. A ver, Andrés Daniel. 6. Conozca y entienda la adición del reactivo de Grignard al carbonilo. A ver, Esmeralda.
la adición de amoníaco y derivados del carbonilo. Ok. Bueno, vamos a ver las propiedades químicas ahora de los carbonilos. Ya vimos cómo se sintetizan, ahorita vamos a ver cómo reaccionan. Pues entonces ahora miren, tiene 3 centros de reacción. Se dan cuenta que el alcohol tiene 2 y los otros que habíamos visto anteriormente solo tienen 1. Entonces aquí es donde mira uno la mayor importancia debido a la mayor reactividad. Bueno, entonces en este caso los carbonilos van a tener 3 centros de reacción. Primer centro de reacción. A ver, léame Cintia, por favor. Adición nucleofílica en aldehídos y cetonas. Ok, esa sería la primera reacción para el centro número 1, que es el carbonilo. Vamos a ver ahora el centro número 2. Léame, Dayana, por favor. Centro de reacción 2. Oxidación, solamente aldehídos para dar ácidos carboxílicos. Porque los aldehídos son los que tienen hidrógeno acá. Las cetonas tienen una cadena carbonada. Entonces, estas reacciones van a servir para distinguir entre una cetona y un aldehído. Vamos con el centro número 3. A ver, por favor, Dina, perdón. Oxidación de hidrógeno alfa con gases fuertes. Ok, entonces acá estas 3 reacciones las vamos a ver. Bueno, vamos a ver el centro número 1, que sería la adición nucleofílica a carbonilos. Entonces, acá tengo mi nucleófilo que me va a atacar al carbonilo, que sería un electrófilo débil por la polarización del enlace doble. Se dan cuenta que la hibridación del carbono es sp2. Cuando se adiciona el nucleófilo se rompe el doble enlace, la carga negativa le queda al oxígeno y la hibridación del carbono cambia a sp3. Un cambio de hibridación significa que la reacción va a ser lenta. Ojo con eso. Cuando hay un cambio de hibridación, siempre la reacción es lenta porque va a haber un reacomodo o un reordenamiento de los enlaces. No es lo mismo que esté en una trigonal plana a que esté en una tetraédrica. ¿Está claro, chicos, o no? ¿Alguna duda? Bueno, vamos a ver ahora la oxidación de aldehídos. Acá tengo yo el aldehído. Agrego un agente oxidante y lo que obtengo es un ácido carboxílico. Esta reacción es únicamente con los aldehídos. Las cetonas no reaccionan. Entonces, con esta reacción yo puedo diferenciar entre si mi carbonilo es un aldehído o si es una cetona. Vamos a ver ahora la tercer centro de reacción, que es el hidrógeno alfa. Se dan cuenta que el hidrógeno alfa está unido al carbono alfa. Y el carbono alfa es el carbono que está unido al carbonilo. En el caso de las cetonas, pues tienen 2 carbonos alfa. En el caso del aldehído, solo tienen un carbono alfa. Entonces, los hidrógenos alfa son ácidos por la atracción del carbonilo. Entonces, ¿qué quiere decir? Pues quiere decir de que estos hidrógenos van a tener reacciones ácido-base. En este caso, una base fuerte me va a extraer el hidrógeno sin electrones, me va a quedar los electrones con el carbono, se me va a formar un carbanión, que sería un nucleófilo fuerte, y se me va a formar el enlace H base fuerte. Entonces, estas reacciones son muy importantes para reacciones bioquímicas. A estas reacciones se les llama condensación, porque después este carbanión va a atacar a otra molécula y va a juntar 2 moléculas en una. Por eso es que se dice condensación. Condensación significa juntar. Esas reacciones cada una las vamos a ver de forma específica. Vamos a ver el mecanismo de reacción de una adición nucleofílica.
Vamos a ver cuando las condiciones son ácidas. Miren ustedes todo lo que van a tener que poner en el examen, jóvenes. Miren, algunos de ustedes me pusieron unas cosas tan simples que realmente... ¿Se acuerdan ustedes que qué fue lo que les dije yo en el mismo examen? Entre más cosas me pongan, mejor. Entonces les voy a poner un ejemplo. Cuando el compuesto que está sustituido al aromático era un activante, ¿qué posiciones me estaba activando, jóvenes? A ver, para que entrara el segundo sustituyente, ¿cuál es la orientación de un activador? A ver. Orto y para. Orto y para. Entonces, fíjense pues, yo tenía, por ejemplo, un metóxido. El metóxido, algunos pusieron hasta que daba carga positiva al anillo. ¿Y cómo va a hacer eso? Si lo que está dando es electrones, tiene que dar una carga negativa. Ya con eso estaban mal. Pues entonces, ¿aquí qué quiere decir? Quiere decir que me va a dar dos productos, ¿verdad? Si va a ser cloro y cloruro de hierro, pues me va a dar dos productos. Uno en posición orto y uno en posición. Uno de sus compañeros, que lo vamos a ver cuando revisemos el examen, no sabía cuál es la diferencia entre la posición para y la posición meta. Entonces él me puso todo en posición meta, a pesar de que decía que era para, o sea que no sabía cuál era la posición meta y la posición para. Bueno, entonces fíjense pues, en esta sea, yo debería haber puesto dos mecanismos diferentes, uno para el cloro en posición orto y uno para el cloro en posición para, porque las estructuras intermedias son diferentes entre las diferentes. Entonces algunos solo me puso lo que es la meta y me puso que este era el que tenía mayor rendimiento. Pues entonces ahí le faltó la mitad del mecanismo, ¿verdad? Entonces esos fueron los errores que fueron tomando muchos de ustedes, por lo cual pues van a ver que sus notas de muchos no están adecuadas. Y yo se los advertí, y por eso se lo estoy haciendo mención, porque aquí también voy a pedir los mecanismos detallados, pues, o sea, ustedes como químicos de alimentos tienen que tener un buen fundamento en química orgánica. ¿Está claro, jóvenes, o no? Algunos de los que... ¿Sí? Algunos de los que les fue bien el semestre pasado, no les fue tan bien ahora, ¿verdad? Así que van a tener que poner sus barbas en remojo o su pelo en remojo para poder ganar el curso, jóvenes. Porque según las estadísticas, la mayoría que gana con buena nota la primera química gana la segunda, pero tampoco no es una ley. Bueno, entonces vamos a ver, miren pues, comenzamos con el carbonilo, puede ser cetona, puede ser aldehído. En este caso pues estamos tomando una acetona. En este caso, en condiciones ácidas, ¿qué es lo que pasa? Se dan cuenta que el primer paso es la activación del carbonilo. ¿Cómo se va a activar? Entonces, el protón va a ser extraído por los electrones del oxígeno y me va a quedar una carga positiva. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿qué pasa? Acá tengo sp2 y acá tengo sp2. Entonces se dan cuenta que no hay cambio de hibridación, por lo cual esta primera etapa es rápida. La misma se denomina protonación porque yo estoy agregando un protón, o sea, un hidrógeno al oxígeno. Bueno, la otra cosa importante, y es que son cosas que ustedes obviaron en muchos de los mecanismos de reacción, ya cada uno de ustedes van a ver sus errores para corregirlos para el segundo. Entonces fíjense pues, cuando se forma la protonación del carbonilo,
Por supuesto va a haber una estructura de resonancia, ¿va, jóvenes? Porque al oxígeno le gusta tener la carga positiva o no. A ver, jóvenes, ¿le gusta tener la carga positiva o no? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Va a resonar los electrones del doble enlace, va a regenerar los electrones, pero le va a dejar la carga positiva al carbono, ¿sí o no? Entonces realmente el que va a ser atacado es el carbono, porque esta sería, y aquí sería, eso es lo que tienen que entender, por cual ustedes pueden aseverar que se da. Este es el más estable porque el carbono soporta más la carga positiva. Se dan cuenta que aquí el carbono es sp2 y acá también es sp2 porque es un carbocatión, o sea que no cambia la hibridación. Entonces esto, por ejemplo, esto no me lo ponen, y entonces aquí ya no se justifica por qué no me atacó al oxígeno, no, que por qué me atacó el carbono. ¿Está claro, jóvenes, o no? ¿Está claro? Sí. Bueno, entonces, fíjense pues, ahora miran la pantalla y miran la presentación, jóvenes, o solo miran la pantalla ahorita. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a seguir. Entonces, ahora se dan cuenta de que lo primero podemos deducir que la reacción se llama protonación y que es rápida porque no hay cambio de hibridación. Bueno, entonces, aquí ¿qué fue lo que hicimos? Lo que hicimos es de que activamos el carbonilo. Entonces, el nucleófilo va a entrar más fácilmente. Entonces, el nucleófilo, se dan cuenta que tiene hidrógeno. El nucleófilo va a atacar al carbono del carbonilo porque es la más estable, se va a adicionar. Acá tenemos el intermediario, miren, jóvenes, se está formando el enlace carbono-nucleófilo, se está rompiendo el enlace pi. Bueno, entonces luego, ¿qué obtengo? Se dan cuenta que ahora acá el carbono, ¿qué hibridación tiene? Tiene hibridación sp3. Entonces pasó de una sp2 a una sp3, la reacción es lenta. ¿Y cómo se llama la reacción? Pues se llamaría adición nucleofílica. Todos esos nombres me los tienen que poner en el mecanismo detallado. Entonces esta sería una adición nucleofílica a carbonilo, sería la segunda etapa y sería lenta porque está cambiando de hibridación. ¿Estamos claros, chicos, o no? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda, chicos? Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa aquí, jóvenes? Entonces quiere decir de que la segunda etapa es lenta. Ahora miremos la tercera etapa. La tercera etapa, una base me extrae el hidrógeno para que el nucleófilo se le quite la carga positiva. Los electrones se quedan con el nucleófilo. Se dan cuenta de que acá el carbono es sp3 y el carbono es sp3. Entonces, ¿será rápida o será lenta? Es rápida. Es rápida. Entonces, ahora la base se lleva al hidrógeno y aquí tengo mi alcohol. ¿Se dan cuenta? Entonces, la reacción se llevó en tres etapas. La primera etapa, protonación, es rápida porque no hay cambio de hibridación. La segunda etapa, adición nucleofílica, es lenta porque hay cambio de hibridación. Y la tercera etapa es la extracción del hidrógeno del nucleófilo. No cambia la hibridación, es rápida. Bueno, a ver, léame. ¿Dónde me quedé? Dulce, léame, por favor. Las condiciones catalizadas con ácido las necesitará nucleófilos débiles, debido a que necesitarán que el centro de reacción carbonilo sea activado para que reaccione más rápido. Entonces, en este caso tenemos que acordarnos cuáles son los nucleófilos débiles. Entonces, los nucleófilos débiles es el agua y es el alcohol. Entonces, cuando yo haga
la adición de agua o de alcohol, debo utilizar una catálisis ácida, porque el nucleófilo es débil. Ahora, si los nucleófilos tienen carga, pues en este caso no necesito catálisis. Y si son de nitrógeno, ¿se acuerdan ustedes? Que a pesar que no tienen carga, son considerados fuertes. Y además estos tienen hidrógenos activos, que vamos a ver a continuación. Bueno, vamos a ver antes la siguiente. Cuando tengo yo condiciones neutras o básicas. Miren ahora la reacción. En este caso, el nucleófilo, ¿se dan cuenta? ¿Es fuerte o es débil? A ver, Emily, ¿es fuerte o es débil ese nucleófilo? ¿Es débil? ¿Por qué dice usted que es débil, Emily? Ah, no es fuerte, perdón. ¿Por qué? Por la carga negativa. Bueno, entonces tiene una carga negativa que es fuerte. Entonces se dan cuenta que como tiene carga negativa no necesita de catálisis, sino que ataca directamente al carbonilo. Cuando ataca al carbonilo se llama adición nucleofílica. Se dan cuenta que el aldehído o cetona tiene hibridación sp2 y la adición ya tiene hibridación sp3. Entonces, ¿va a ser rápida o va a ser lenta, Jairín? Es lenta porque hay un cambio de hibridación. Ok, bueno, entonces quiere decir de que la primera etapa es lenta. Miremos la segunda etapa. Se dan cuenta que aquí se me formó el alcóxido. Entonces ahora lo que va a haber es de que se va a protonar el oxígeno negativo. En este caso se dan cuenta que el alcohol y la adición del nucleófilo tienen hibridación sp3. Quiere decir de que es rápida, porque no hay cambio de hibridación. Entonces acá vamos a protonar el alcóxido y voy a obtener un alcohol. ¿Ok? Bueno, entonces se dan cuenta que esta reacción es muchísimo más rápida que la anterior porque tiene menos etapas. Bueno, a ver, léame Jason, por favor. Esas condiciones son adecuadas para nucleófilos fuertes con carga, cianuro, hidróxido, alcóxido, etc. Pueden reaccionar según el anterior. Mecanismo, ¿verdad, jóvenes? Entonces, vamos a ver. Tenemos la tercera opción. Miren, pues, esta opción es con un nucleófilo que tenga hidrógenos activos. ¿Ya? Entonces, en este caso, los hidrógenos activos, los que van a hacer, y cuando digo activos, quiere decir que pueden reaccionar, ¿verdad? Entonces, nosotros vamos a ver acá que esto sería las aminas primarias y las aminas secundarias, que en el caso de las primarias tiene 2 hidrógenos activos y en el caso de las secundarias solo tiene 1. Ahora, en el caso de las terciarias no tendrían hidrógenos activos, o sea que aquí tiene 2 activos y aquí tiene un activo. Y cuando digo activo, pues me hago referencia a que puede reaccionar. Bueno, entonces esta reacción es específica de las aminas primarias y secundarias. Bueno, entonces ahora miremos. En este caso tengo el nucleófilo que tiene 2 hidrógenos, ¿se dan cuenta? Miren, tiene 2 hidrógenos. Bueno, entonces el nucleófilo, en este caso las aminas, a pesar de que no tienen carga, son consideradas nucleófilos fuertes debido a que el nitrógeno puede soportar más la carga positiva. Bueno, entonces, en la primera etapa se dan cuenta que el nucleófilo se adiciona al carbonilo porque está polarizado, cambia de una hibridación sp2 a sp3, quiere decir de que es lenta, la reacción se llama adición nucleofílica, pero ahora miren, el nucleófilo tiene un hidrógeno que puede reaccionar. Cuando el nucleófilo se unió al carbonilo, el nucleófilo tiene una carga positiva. Bueno, por supuesto esta carga positiva me hace inestable al nucleófilo. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Va a haber una reacción intramolecular, el hidrógeno se va a transferir al oxígeno negativo, ¿ok? Entonces acá va a hacer una
desprotonación del nucleófilo y protonación del OH. Entonces nuevamente le podemos decir protonación, desprotonación de hidrógeno. Y entonces ahora el hidrógeno va a estar, aquí hacen falta, por favor ahí lo pone, ahí hacen falta, bueno ahí está, perdón, el par de electrones del nitrógeno, miren, o del nucleófilo ya están ahí, ¿ok? Porque los dejó el hidrógeno. Bueno, entonces formó un OH y el nucleófilo le quedaron sus electrones libres. Entonces esta, si se dan cuenta, tiene hibridación sp3, tiene hibridación sp3, por lo cual es rápida. Esta reacción sería intercambio de protón interno, se llama protonación, desprotonación, protonación del oxígeno y desprotonación del nucleófilo. Bueno, obtengo este producto y luego, ¿qué pasa? Hay una reacción del nucleófilo, el par de electrones del nucleófilo, que en este caso el nitrógeno tiene un par de electrones libres, ataca o forma el doble enlace nucleófilo carbono, aquí está bien. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es de que al formar el doble enlace expulsa al OH, ¿ok? Entonces el OH lo que hace es de que cuando el nucleófilo forma el doble enlace, el nucleófilo tiene carga positiva. El OH me extrae el hidrógeno del nucleófilo. Entonces acá, miren, pues tiene sp3 a sp2, sería lenta. En este caso, ¿qué sería? Sería una eliminación, ¿verdad? ¿Una eliminación de qué? En este caso, del OH. Bueno, entonces luego de eso es una lenta cambio de hibridación. En la cuarta etapa se dan cuenta que el nucleófilo tiene carga positiva. El OH que fue expulsado anteriormente me extrae ese hidrógeno. Los electrones se quedan con el nucleófilo. Entonces acá se dan cuenta que ya me quita la carga positiva y el OH forma agua. En este caso las dos hibridaciones son iguales, por lo cual es rápida. En este caso sería una desprotonación, ¿verdad? Y entonces esas serían las cuatro etapas. Entonces la primera etapa hay cambio de hibridación lenta. La segunda etapa no hay cambio de hibridación rápida. ¿Cómo se llama? Pues se llama protonación, desprotonación. La primera se llama adición nucleofílica. La tercera se llama eliminación. sp3 a sp2 hay cambio de hibridación, es lenta. Y la última, sp2 hay una desprotonación y la reacción es rápida porque no hay cambio de hibridación. No sé si está claro eso, jóvenes. Entonces, en todos los mecanismos tienen que poner primera etapa, segunda etapa, tercera etapa, cuarta etapa. Me ponen si es lenta o rápida, me ponen el nombre, adición nucleofílica, protonación, desprotonación, eliminación y desprotonación. También me tienen que agregar el nombre de la reacción. Bueno, a ver, léame por favor, Lilian. Estas condiciones serán adecuadas para nucleófilos fuertes y carga, amonio y derivados, que tengan hidrógenos activos como las aminas. Ok, entonces se dan cuenta que esta reacción específicamente es para lo que son aminas. Vamos a ver la reactividad del grupo carbonilo. Tenemos los tipos de nucleófilos. Tenemos nucleófilos sin carga, agua y alcoholes, que van a reaccionar con catálisis, ¿verdad? Porque como son nucleófilos débiles, necesitan una catálisis que puede ser ácida o podría ser básica. El amoníaco, aminas primarias, secundarias y terciarias son considerados nucleófilos fuertes a pesar de que no tienen carga. Ojo, y además poseen hidrógenos activos que me van a causar que siga el mecanismo número 3. En el caso de la primera, pueden seguir el mecanismo número 1 si es catálisis ácida y el número 2 si es catálisis básica. Vamos a ver los nucleófilos con carga. Tengo el hidróxido, el hidruro, el carbanión, el cianuro. Como son nucleófilos fuertes, no necesitan catálisis, reaccionarían según el mecanismo número 2.
Vamos a ver los tipos de carbonilo. En este caso, a ver, Mayra y Johanna, ¿cuál de los dos estaría más estabilizado, el aldehído o la acetona? Por el efecto inductivo de la cadena carbonada. A ver. ¿La acetona? La acetona estaría más estable porque tiene dos grupos que están dando carga. Entonces, a ver, Mayra, como es más estable, ¿cómo va a ser? ¿Más reactiva o menos reactiva? Menos reactiva. Va a ser menos reactivo la acetona que el aldehído, y por eso la prioridad, el orden de prioridad es primero el aldehído, después la acetona. Entonces, más reactivo el aldehído que la acetona. Ojo con eso. Vamos a ver impedimento estérico. En este caso se dan cuenta que tengo el formaldehído y estoy dando un proceso de hidratación. En este caso, como los sustituyentes que tiene el aldehído son pequeños, se da prácticamente al 100% la hidratación del aldehído. Pero ahora miren este aldehído. Este aldehído tiene un gran impedimento estérico debido a que los grupos sustituyentes al carbonilo son muy grandes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Miren, no se hidrata. Miren cómo quedó. Quedó como cetona y no formó el hidrato. ¿Está claro eso, jóvenes? ¿Está claro? Sí, licenciado. Bueno, a ver, léame por favor, Miguel Ángel. El aldehído reacciona más rápido que la acetona por menor impedimento estérico. Ok, es lógico también, pero o sea, que por impedimento estérico es más reactivo el aldehído porque solo tiene un sustituyente. Entonces, en este aspecto, pues también el aldehído es más reactivo. Vamos a ver qué pasa entre aldehídos alifáticos y cetonas alifáticas y aromáticas. En este caso, se da cuenta que tengo el formaldehído, que sería un aldehído alifático, y tengo la acetona, que sería una acetona alifática. En este caso ya vimos que la acetona va a estabilizar más que el formaldehído, por lo cual la acetona va a ser menos estable que el aldehído. Pero ahora comparémoslos con lo que es un aldehído aromático. Entonces, con un aldehído aromático lo que va a pasar es de que me va a estabilizar lo que es la polarización del doble enlace carbono-oxígeno al resonar la carga positiva del anillo. Entonces quiere decir de que me lo está haciendo más estable. Entonces, ¿qué quiere decir? Pues quiere decir de que los alifáticos van a ser más reactivos que los aromáticos, porque los aromáticos, el anillo me estabiliza la carga positiva del carbonilo. ¿Está claro, jóvenes? Bueno, vamos a ver el primer ejemplo práctico de esta reacción. Vamos a ver la adición de alcoholes, la formación de hemiacetales, acetales. Bueno, entonces miren qué es lo que pasa acá. Yo tengo un aldehído y tengo un alcohol. Entonces, a ver, Mildred, ¿el alcohol es un nucleófilo fuerte o es un nucleófilo débil? Fuerte. Stuart, ¿está de acuerdo con lo que dijo Mildred? Tengo entendido que es un nucleófilo débil. ¿Por qué dice usted que es un nucleófilo débil al ver la molécula? Porque se polariza, no tiene una carga como tal. Porque no tiene carga formal, solo tiene electrones libres el oxígeno, que es lo que va a funcionar como nucleófilo. Bueno, entonces, Stuart, ¿necesita catálisis o no esta reacción? Sí. Sí necesita una catálisis ácida. Bueno, entonces miremos acá. El aldehído va a reaccionar con una molécula de alcohol. Entonces miren qué es lo que forma. Se dan cuenta que forma un éter. El alcohol forma un enlace éter. A este enlace se le llama hemiacetal. Y el hemiacetal debe de tener dos grupos importantes. A ese carbono debe estar unido
un OH y debe estar unido un éter. A esto se le llama hemiacetal. ¿Y qué significa hemi? Pues significa la mitad de la reacción. Bueno, entonces luego le agregamos otro átomo de alcohol. Miren qué es lo que pasa. Se elimina el OH y se adiciona otra molécula de éter. Se dan cuenta ustedes que ahora tienen dos éteres. Bueno, ahora a ver por concepto. A ver, Andrés, ¿qué será más reactivo? ¿El aldehído, el hemiacetal o el acetal? A ver, ¿cuál será el más reactivo? Yo diría que el acetal. El acetal, mire pues, el acetal tiene enlaces éter. Los enlaces éter son más reactivos que el carbonil. ¿Qué dice usted? No, diría. Entonces, ¿cuáles serían los más reactivos entonces? Sería el hemi. ¿Ah? El hemiacetal sería el más. El aldehído, el hemiacetal o el acetal. Bueno, entonces mire pues, si este acetal que tiene dos éteres es el menos reactivo, entonces este que tiene uno es más reactivo que este, pero es menos reactivo que el aldehído que no tiene éteres. Cuando usted tiene en la molécula un éter, quiere decir de que es poco reactivo. Entonces, en este caso, el más reactivo sería el aldehído y el menos reactivo sería el acetal. Y el intermedio en reactividad sería el hemiacetal porque tiene un alcohol. Y el alcohol es más reactivo que un éter. No sé si te quedó claro eso, Andrés. Sí, muchas gracias. Bueno, entonces ahora, fíjense pues, una cosa, cuando es aldehído se llama hemiacetal y el otro se llama acetal. Ahora miremos con cetona. Ahora tenemos una cetona original, agregamos el primer OH y el compuesto se llama hemicetal. ¿Se dan cuenta? Porque viene de una cetona. ¿Está claro la diferencia, jóvenes, o no? ¿Está clara la diferencia o no? Sí. Bueno, entonces se dan cuenta que eso es lo que tengo yo que ver. ¿Ok? Bueno, entonces ahora si yo le agrego otro mol, se dan cuenta que hemiacetal también tiene un OR y tiene un OH. Luego tengo yo acá, le agrego otro mol de alcohol catalizado porque es un nucleófilo débil y obtengo dos éteres. Ahora, Esmeralda, ¿cuál sería el más reactivo? ¿La acetona, el hemicetal o el cetal? La acetona. La acetona sería el más reactivo. A ver, Cintia, ¿cuál sería el menos reactivo? El cetal. El cetal porque tiene dos éteres. ¿Ok? Eso es lo importante. Ustedes tienen que analizar que dependiendo del grupo funcional, así va a ser la reactividad. Miremos el mecanismo. Vamos a ver la primera parte. Léame, Dayana, por favor. Formación de hemiacetal o hemicetal con un equivalente de alcohol. Entonces miren, acá tengo ya sea un aldehído o una acetona. El primer paso sería la protonación porque necesita catálisis ácida porque el alcohol es un nucleófilo débil. Entonces, primer paso, protonación rápida, no hay cambio de hibridación. Luego, el segundo paso sería la adición del alcohol al carbonilo. ¿Se dan cuenta? Acá debería, digamos, aquí yo sé que podría poner las estructuras de resonancia en el cual me va a atacar cuando el carbono tiene la carga positiva. Bueno, entonces luego de eso se adiciona, se dan cuenta que aquí tiene una hibridación sp2 y aquí tiene una hibridación sp3. La reacción se llamaría adición nucleofílica. Acá sería, bueno, ahí está protonación.
es lenta porque hay cambio de hibridación. Este es sp2 y este es sp3. Pero se dan cuenta que cuando se adicionó el alcohol, el oxígeno tiene una carga positiva, que por supuesto no le gusta al oxígeno. ¿Qué es lo que va a pasar en la tercera etapa? Pues va a haber una etapa de desprotonación. El agua o algún otro nucleófilo en el medio me extrae el hidrógeno sin electrones y entonces me quita la carga positiva al oxígeno. Entonces ahora acá tengo, se dan cuenta, el éter ya sin carga y tengo la regeneración de mi medio ácido del inicio. Acá puedo ver que es una catálisis. No sé si hay alguna duda, alguna inquietud, joven. Bueno, entonces ya formé el hemiacetal. Se dan cuenta que aquí el hemiacetal debe tener un OH y debe tener un OR. Bueno, entonces ahora lo hago reaccionar. Otra vez lo voy a activar en medio ácido. Se dan cuenta que protono al oxígeno. Se dan cuenta que acá me da el oxígeno con carga positiva. Bueno, entonces, ¿qué es lo que estoy pasando o qué es lo que estoy haciendo yo? El OH como grupo saliente es un mal grupo saliente, pero el OH2 con carga positiva sería un buen grupo saliente. Pues entonces se dan cuenta cómo estoy promoviendo la reacción al formar un grupo saliente mejor. Entonces ahora el oxígeno va a formar el doble enlace y va a expulsar el agua. En esta reacción sería una deshidratación porque está perdiendo agua. Se me forma el doble enlace, sería una eliminación, ¿verdad? Deshidratación, ¿verdad? Eliminación sería la clasificación y el nombre particular sería y el nombre específico sería deshidratación porque estoy perdiendo agua. Bueno, entonces el oxígeno me quedó con carga positiva. Por supuesto el oxígeno no va a querer tener esa carga positiva. Bueno, entonces ¿qué es lo que pasa? En este caso la molécula de alcohol me ataca al carbono del carbonilo y el doble enlace se rompe y me regenera los electrones del oxígeno. Entonces en este caso se dan cuenta ustedes que tengo una hibridación sp2 y me pasa a una sp3, por lo cual es una reacción lenta. En este caso sería una adición nucleofílica, y entonces ahora aquí cuando se adicionó el alcohol, pues otra vez me quedó con carga positiva el oxígeno. Otra molécula de agua me extrae el hidrógeno, me deja los electrones, se me forma el acetal, se dan cuenta que 2OR, y me regenera el medio ácido. Entonces eso es lo que es el mecanismo detallado de una, en este caso sería un acetal o un cetal dependiendo del aldehído, el segundo paso. O sea, primero se me agrega una molécula de alcohol y me queda un OH, eso sería hemiacetal, y luego se me agrega la otra molécula de alcohol y se me va a formar el acetal o cetal, dependiendo de si es aldehído o cetona. No sé si hay alguna duda, jóvenes, alguna inquietud. Ahorita la oportunidad de preguntar, jóvenes, porque si no después ya en el examen yo no contesto ninguna duda. Bueno, entonces ahora miremos ejemplos. Acá tengo el aldehído. Se dan cuenta que como es aldehído y le voy a agregar alcohol, va a llamarse hemiacetal o acetal. En este caso se dan cuenta que yo agregué exceso. Entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir de que agregué por lo menos 2 moles. Entonces, al agregar 2 moles en medio ácido, ¿qué es lo que va a formarse? Se me va a formar el acetal. Se dan cuenta que acá
me formó los dos éteres. O sea que acá al desarrollar me quedaría pues me quedaría el carbono unido a 2OCH3. Entonces esa sería una forma acetálica. Miren, y aquí lo importante, por eso que yo les preguntaba, ¿cuál es más reactivo? ¿El aldehído o el acetal? A ver, Diana, ¿cuál es más reactivo? ¿El aldehído o el acetal? El aldehído. El aldehído. Entonces fíjense pues, estas reacciones me van a servir para desactivar el aldehído. Ahora, en su forma acetálica no reacciona. Entonces, muchas veces en la naturaleza así va a transformarse un reactivo o un compuesto muy reactivo a un compuesto no reactivo. Entonces, cuando yo digo no reactivo, lo que estoy mencionando es que es un material de almacenamiento. ¿Ya? Imagínense ustedes cómo trabaja la naturaleza. Acá tengo un acetaldehído y tengo el etanol. Se dan cuenta que tengo 2 moles, entonces quiere decir de que se van a adicionar 2 moles. Aquí voy a formar el acetal. Ahora, a ver, Dina. ¿Me sigue oyendo, Dina, o no? Sí. Que se me fue la luz aquí un ratito. Bueno, entonces, ahora, ¿cuál será más fácil que reaccione? ¿El anterior o este? ¿Qué opina usted? ¿Cuál reaccionará más rápido, el 3-nitrobenzaldehído o el acetaldehído? Pensaría que el de arriba. El de arriba. ¿Cuál tiene mayor impedimento estérico, Dina? ¿El de arriba o el de abajo? El de abajo. El de abajo tiene mayor impedimento estérico. A ver, Dulce, ¿está de acuerdo con lo que dice Dina o no? No, el primero. Bueno, entonces acá tiene, mire pues, acá tiene un benceno, acá tiene un metilo. Este tiene más impedimento estérico que este, por lo cual quiere decir que el acetaldehído va a reaccionar muchísimo más rápido que el de arriba. Esos son los conceptos que yo les pido en el examen. Miren ahora esto qué bonito. Acá tengo una acetona. Ahora que, miren, pero solo he hecho una molécula de etilenglicol. ¿Y por qué se me formó esta casita? ¿Por qué se me formó esa casita a pesar de que eché solo un mol? Se me formó un enlace, ¿se dan cuenta? Se me formó un enlace cetálico. ¿Por qué se me formó un enlace cetálico si yo solo eché una molécula de alcohol? A ver, jóvenes, ¿qué se le ocurre? Porque se deshicieron dobles enlaces. No, porque el etilenglicol tiene 2 alcoholes, jóvenes, ¿o no? Sí. ¿Verdad? O sea que, aunque solo tenga un mol, pero cada mol tiene 2 alcoholes. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar, jóvenes? Miren pues qué bonito. Primero se me va a formar este. Este sería el hemi, que es aldehído de cetona, jóvenes, no me... Bueno, es cetona, ¿va? Hemiacetal. No se los dibujé igual, disculpen. Entonces, se me forma primero el hemiacetal. Bueno, y después, ¿qué es lo que pasa? Este OH ataca acá y expulsa a este. Entonces ahí es donde me forma el compuesto que tienen ustedes ahí. Se dan cuenta que me forma el enlace cetal. O sea, me atacó primero un alcohol. Primero me atacó un alcohol y después me atacó el otro alcohol de la punta de este, me atacó y me formó el ciclo. ¿Y por qué se formó? Porque el ciclo es de 5, que es un ciclo estable. Si fuera de 6, mejor. No sé si se entienden ahí cómo se hizo el asunto, jóvenes, entonces.
con la misma molécula de etilenglicol se formó la molécula cetálica. Entonces, en este caso se dan cuenta que lo que estoy haciendo es un grupo protector. A eso se le llama un grupo protector de la acetona. Porque este grupo es muchísimo menos reactivo que la acetona, por lo cual me va a proteger la reacción de la acetona. Ese es una de las cosas bien importantes. Bueno, vamos a ver, léame por favor, Emily. Una aplicación de estos compuestos en la química de los azúcares, como mostramos a continuación. Bueno, entonces miren pues, esto es bien importante para la industria azucarera que pueden trabajar. Entonces acá vamos a ver ahorita un poco repaso de lo que vimos el semestre pasado. Entonces acá miren, tengo la glucosa cuando es sólida o cuando está en estado sólido, es una cadena abierta. Pero cuando yo lo disuelvo en agua, lo que pasa es de que me forma el ciclo de 6. ¿Qué es más estable? ¿Una cadena abierta o un ciclo de 6, joven? Un ciclo de 6. Un ciclo de 6 es más estable porque se acuerdan ustedes que un ciclo de 6 no tiene ninguna interacción torsional porque está específicamente en el centro, o sea que tiene una estructura alternada. Bueno, entonces, esa es una de las maravillas del azúcar. Entonces, fíjense pues, en este caso es una reacción hemiacetálica. ¿Por qué es hemiacetálica? El OH, acá tengo 1, 2, 3, 4, 5 y 6. En este caso, el OH del carbono 5, 4 y 5, me está atacando al carbonilo en una reacción hemiacetálica y se dan cuenta que forma el ciclo al formar el éter con la molécula que tenía acá. Entonces acá me forma un ciclo de 6 y el OH pues me queda en alguna posición. Ahí no se los ponen porque puede variar, porque acuérdense ustedes que el anillo se puede desdoblar. Bueno, entonces fíjense pues, entonces me quedó hemiacetálica, tengo el éter y tengo el OH. A este proceso de cambio del OH, ya sea en posición ecuatorial o en posición axial, se le llama mutarrotación. Entonces miren pues, si mi hemiacetal me queda en posición axial, entonces hay un reordenamiento en el cual se rompe el enlace y el OH me queda en posición ecuatorial. Ahora, ¿qué pueden ustedes deducir? Eso ya lo deberían de poder hacer. ¿Cuál es más estable? ¿La posición axial o la posición ecuatorial, joven? La ecuatorial. La ecuatorial, ya vimos nosotros por los principios que vimos el semestre pasado. Bueno, entonces ahora podemos ver y comprobar esto con lo siguiente. Se dan cuenta de que cuando está en posición axial está el 36% y cuando está en posición ecuatorial 64%. Entonces quiere decir de que la posición ecuatorial es muchísimo más estable que la axial. Y ya sabemos nosotros que la ecuatorial no va a haber interacción torsional, en cambio con la axial va a haber interacción 3,5, ¿verdad? Con los hidrógenos, entonces por eso es más estable la ecuatorial. Bueno, estos ya son conceptos del semestre pasado. ¿Alguna duda, joven? ¿Alguna duda? Bueno, ahora miren ustedes todo esto, pues suena así a chino antiguo, pero es bien importante. Luego de que el azúcar forma su forma hemiacetálica, se dan cuenta de que tiene forma hemiacetálica, pues podemos hacer reaccionar
eso se hace a nivel bioquímico por medio de enzimas, podemos formar un disacárido, o sea, que este se una a otra molécula de carbohidrato. Miren qué es lo que vamos a hacer. Vamos a agregar otra molécula de alcohol, que sería la misma molécula del carbohidrato, porque miren que el alcohol tiene un montón de OH. Bueno, entonces miren pues, primero tengo que protonar porque tengo que hacer un mejor grupo saliente a este OH. Se dan cuenta que protono este OH, ya este OH sería agua protonada. Entonces otra molécula de glucosa hemiacetálica me ataca al carbono 1 y miren qué pasa. Entonces me sustituye, elimina al agua, y ahora ¿en qué carbono me está atacando? Miren pues, eso es bien importante. El OH que me ataca es del carbono 4 porque ahí no hay interacción entre la molécula que entró y la molécula que fue atacada. Si me hubiera atacado, por ejemplo, con este OH, la molécula hubiera quedado encima de una de otra, entonces no se da. Entonces, el OH que me va a dar un componente más estable va a ser el 4. ¿Ok? Bueno, entonces el OH4 me va a atacar al carbono 1, me va a expulsar el agua y me va a formar un enlace. Se dan cuenta que ahora el enlace este es acetálico. Se dan cuenta que aquí tiene un éter y aquí abajo tiene un éter. Por eso este enlace va a ser acetálico. Bueno, entonces ¿qué quiere decir? Pues quiere decir de que el disacárido es menos reactivo que el monosacárido. Miren ustedes qué bonito. Entonces, ¿qué significa eso? Pues significa que, por ejemplo, la azúcar de mesa, que es la sacarosa, es un disacárido que se extrae del azúcar. Entonces, la glucosa es muy reactiva, pero ya la azúcar es menos reactiva porque ahora tiene un enlace. En lugar de tener un aldehído, tiene un acetal. Y por eso es más fácil mover el azúcar, que es una fuente de glucosa, en forma de azúcar, porque es menos reactiva. En cambio, cuando el azúcar está como aldehído, pues es muy reactivo. Cuando está como hemiacetal es menos reactivo que con la forma abierta. ¿Se dan cuenta ustedes las comparaciones de estabilidad? Porque normalmente nosotros almacenamos, por ejemplo, carbohidratos en forma de polímeros. En este caso estamos formando un disacárido. El disacárido ya formó enlaces acetálicos, que son menos reactivos que los hemiacetálicos y son menos reactivos que el aldehído. Ahora miren acá qué pasa. Sigamos el mecanismo. Cuando atacó el alcohol del carbono 4 de la otra molécula, pues quedó positiva. Hay una extracción del agua, del hidrógeno sin electrones, y me forma ya, en este caso, el disacárido que se llama maltosa. Y me forma o me regenera el medio ácido. Miren pues, ahora otra cosa importante, eso lo vamos a ver en las últimas unidades, que vamos a ver un poco de carbohidratos. En este caso se llama el enlace alfa 1,4. ¿Por qué se llama alfa 1,4? Se dan cuenta que está entre el carbono 1 de esta molécula y el 4. Ahora, ¿por qué se llama alfa? Porque el enlace porque este está en forma axial. Cuando este OH está en forma axial, se llama alfa. Entonces me produce la D-maltosa. La D-maltosa está presente en la cerveza. Y es un carbohidrato que podemos nosotros procesar. Miren ahora qué pasa. Tenemos la maltosa y tenemos la celobiosa. ¿Qué diferencia hay entre la unión de los dos carbohidratos jóvenes? ¿Son iguales o son diferentes? A ver chicos, son iguales los enlaces. Miren, estos enlaces son iguales.
no son diferentes. En el caso este es alfa y en este es axial. ¿Y aquí cómo está? ¿Y cómo está este enlace? En la posición ecuatorial. Ecuatorial. Entonces este se llama alfa y este se llama beta. Las dos moléculas son muy parecidas. La maltosa y la celobiosa iría uno menos, pero eso no hay diferencia. Pues resulta que nosotros en nuestro organismo no tenemos enzimas para romper el enlace beta. O sea que si nosotros queremos obtener dos moléculas de glucosa a partir de la celobiosa, no lo podemos hacer porque no tenemos las enzimas. Nosotros sí podemos procesar la maltosa, sí tenemos enzimas. O sea que nosotros podemos obtener dos moléculas de glucosa a partir de una maltosa porque en nuestro organismo tenemos enzimas para procesar el enlace alfa. ¿Se dan cuenta lo específico que es nuestro organismo? Entonces, si nosotros consumimos celobiosa, lo que va a pasar es de que tenemos problemas digestivos. Nos da acidez, gases y diarrea. Y por eso que nosotros con la maltosa de la cerveza no tenemos ningún problema porque tenemos las enzimas específicas para destruir este enlace. Porque los procesos de catabolismo de las sustancias es la destrucción de moléculas complejas a moléculas simples. Entonces, en nuestro organismo lo que hacemos es que la comida que nosotros consumimos la destruimos para que se formen moléculas simples que puedan formar parte de los diferentes compuestos de nuestro organismo, ¿verdad? Que son proteínas, son carbohidratos y son lípidos, ¿verdad? Entonces eso es lo que hace nuestro sistema digestivo. O sea, que consigue las unidades simples para formar unidades más complejas. No sé si está claro eso, joven. Bueno, vamos a ver la adición del reactivo de Grignard. Vamos a ver la formación de alcoholes. En este caso, el reactivo de Grignard se genera a partir de un halogenuro de alquilo o un halogenuro de arilo, le agregamos magnesio en éter-anhidro y obtenemos el reactivo de Grignard, que sería R magnesio halógeno. Este reactivo funciona como que fuera un carbanión, porque el enlace R magnesio es iónico, o sea que se destruye fácilmente o se separa fácilmente. Entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir de que esto va a funcionar como que fuera un carbanión. Y el carbanión, pues nosotros sabemos que es un nucleófilo súper fuerte. ¿Ok? Bueno, a ver, léame por favor, Jairín. Por eso un nucleófilo fuerte pues funciona como que si fuera un carbanión. ¿Ok? Y el carbanión pues es un nucleófilo bastante fuerte. Bueno, miremos el mecanismo de reacción. Entonces aquí tenemos nuestro reactivo de Grignard. Miren qué es lo que pasa. Primero se forma el enlace magnesio, como esto está ionizado, con el oxígeno. Entonces luego el R me ataca al carbonilo, me lo rompe y me forma este compuesto. Todo esto se lleva a cabo en un medio anhidro, o sea, fuera del agua. Entonces este sería el primer, o sea, el producto de la primera etapa, o sea que es un alcóxido que está formando un enlace iónico con el magnesio. Bueno, la segunda parte sería la hidrólisis, entonces yo agrego agua en medio ácido y lo que va a pasar es de que el alcóxido se va a protonar y me va a expulsar al magnesio y me va a formar el hidróxido de magnesio, y me va a formar el alcohol. Entonces esas son las dos etapas de la adición de Grignard. La primera es anhidra y la segunda es en forma de hidrólisis. La primera es adición nucleofílica del carbanión, que viene del reactivo de Grignard, y la segunda etapa es la formación del alcohol a partir del alcóxido de magnesio.
No sé si hay alguna duda. ¿Alguna duda, chicos? Entonces, en este caso, nosotros sabemos que el carbanión es un nucleófilo fuerte, por lo cual me va a reaccionar según el mecanismo número 2. Por eso vimos los mecanismos generales. Acá tengo el reactivo de Grignard. Bueno, entonces el reactivo de Grignard ustedes tienen que tener clarísimo de que yo el reactivo de Grignard, en este caso, tengo que partir de un halogenuro. Entonces agrego magnesio, éter, anhidro, y lo que voy a obtener es el reactivo de Grignard, que sería MgBr, que es lo que tengo yo ahí. ¿Ya? Entonces el reactivo de Grignard siempre va a venir de un halogenuro, agregar magnesio, éter, anhidro. O sea que aquí esto es anhidro, sin agua. Si echo agua se destruye todo. Bueno, entonces se dan cuenta que la primera parte entonces sería formar el alcóxido de magnesio, en este caso con el formaldehído, y luego cuando echo agua en medio ácido, pues obtengo la formación del alcóxido, se dan cuenta, y me forma el alcohol. ¿Ok? En este caso también puedo ver de que la molécula aumentó la cadena carbonada. Se dan cuenta que aquí solo tenía un carbono y aquí tiene el reactivo de Grignard que agregué. Se dan cuenta que tengo un ciclo. Ahora mire, acá tengo un aldehído. Puede ser de yodo, puede ser de cloro, puede ser de... Estos tres son. Puede ser cloro, bromo y yodo. El más utilizado es el bromo, que sería el término medio. El cloro no se utiliza muchas veces porque a veces no reacciona igual. Entonces, el más utilizado es el bromo, ¿ok? Pero también pueden utilizar el yodo. En este caso utilizan el yodo. Se dan cuenta que se adiciona acá al carbonilo, se me forma el alcóxido de magnesio, luego hago la hidrólisis y obtengo el alcohol. Pero en este caso se dan cuenta que como en el primer caso utilicé el formaldehído, obtuve un alcohol primario. En este caso ya utilicé un aldehído sustituido, obtuve un alcohol secundario. Y en el tercer caso se dan cuenta ustedes que tengo una acetona, le agrego el reactivo de Grignard y lo que obtengo es un alcohol terciario. Ojo con eso, ahí lo apuntan. Únicamente con el formaldehído voy a obtener alcoholes primarios. Con los aldehídos sustituidos voy a obtener alcoholes secundarios y con las cetonas voy a obtener alcoholes terciarios. Esta síntesis es una síntesis con bastante rendimiento, por lo cual es la que se utiliza para sintetizar especialmente alcoholes terciarios, porque en la reacción no hay impedimento estérico debido a que la acetona tiene una hibridación sp2. ¿Alguna duda, chicos? ¿Alguna inquietud? Bueno, entonces ahí nos vamos a quedar, chicos. No sé si tengan alguna inquietud, alguna observación, jóvenes. Ahorita les voy a arreglar lo que son las presentaciones. Disculpen que no sé qué pasó, pero yo había revisado bien eso. No sé si tengan alguna duda. Hasta aquí va a entrar el examen corto, pero una comprobación del día jueves. ¿Estamos bien, chicos, o no? Licenciado, ¿Sí? perdón, la grabación entonces del día martes ya no la va a subir. Mire, como les dije, ahí tienen que hablar con la ingeniera para ver qué piensan de la situación que se dio, ¿verdad? Y lo comentamos. Yo lo grabé ahorita. Entonces ahorita voy a estar pendiente de a ver qué pasa con ustedes. Pueden enviar una carta, pueden enviar, no sé, entre todos, ¿verdad? Los que estén firmando en referencia al problema, pues, porque ya vieron que muchos de ustedes ni siquiera sabían nada, pues, ¿verdad? Entonces, por favor, ahí. Espero a ver qué pasa. Bueno, su apoyo, pues, porque...
Bueno, entonces no sé si estamos... ¿Está alguna otra duda, joven? No, yo creo que todo bien. Bueno, entonces que tengan un feliz fin de semana. Nos vemos el próximo martes. Ahí se acuerdan que solo hay tarea. Ya descansaron de los exámenes. Entonces, hasta la otra.